Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos una nueva clase de operador socioterapéutico en adicciones y vamos a dividirla en dos partes. Por un lado, vamos a hablar de una droga muy difundida en otros tiempos históricos como fue en los años 60, básicamente muy emblemática para eh, toda la comunidad rockera, musical, como fue el LSD, ¿sí? Que dio vida en algún momento a una cultura psicodélica, ¿sí? Obviamente muy emparentada con eh, ese campo de percepciones diferentes que se podían apreciar luego de consumir esta droga. El LSD o dietilamida de ácido lisérgico, el nombre dietilamida de ácido lisérgico por las siglas en inglés, que es exactamente lo mismo, tiene una presentación que puede ir desde el polvo blanco hasta el líquido claro sin color, ¿sí? Se puede consumir a través de, obviamente se ingiere por vía oral, a través de pastillas, de cápsulas, eh, pero normalmente se ingiere por vía oral. En la jerga, bueno, tiene varios nombres, entre ellos el ácido, terrón de azúcar, eh, papel secante, alegría azul, entre otros. Pero hay un nombre que es Lucy en el cielo con diamantes y otros nombres más también que recibe el LSD. eh, Dada la región donde se ha consumido o se consume el LSD, obviamente lleva un nombre diferente. Lucy en el cielo con diamantes, que hace precisamente mención a un tema musical de los Beatles de allá por 1967. Lucy L, Sky sería cielo S, y Diamonds, que sería diamantes, D, LSD. Bueno, según se dice, bajo los efectos de esta droga, los Beatles habrían hecho ese disco, la banda de Sargento Pepper, donde incluyen este tema, Lucy en el cielo con diamantes. Bueno, en realidad no sabemos a ciencia cierta si lo consumieron o no, pero era una época psicodélica y es muy probable que lo hayan hecho. Las letras de ese long play, como se llamaba antes, ese disco, y de esa canción en particular, bueno, tienen este, eh, invocaciones un poco bizarras, fragmentos bastante bizarros, cosas que parecen sacados de una percepción diferente al nivel de conciencia que todos podemos tener para poder desarrollar quizás la letra de un tema musical. Bueno, formaba parte de lo que era la cultura del momento, pero bueno, se fue arraigando posteriormente. Los efectos que produce en el cerebro, que esto sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Después le voy a hacer mención también de una persona que quedó con una patología muy grave y que precisamente de aquellos tiempos tuvo, eh, estaba en un consumo realmente intenso de lo que fue el LSD. En cuanto a los efectos del cerebro, bueno, es una droga psicoactiva que obviamente remite a ser un alucinógeno. La persona cae en muchas alucinaciones, actúa sobre el sistema nervioso central, ¿sí? El comportamiento cambia en relación al afuera, o sea, en relación a la vinculación que tenemos con otra persona. El comportamiento difiere, ya no es la persona que conocemos. Alguien con los efectos del SD obviamente lo estamos viendo como raro, quizás hasta desinhibido, y decimos qué le pasa a este, o sea que no es el comportamiento obviamente habitual de la persona. Afecta obviamente al químico cerebral, que también es un neurotransmisor como la serotonina, que regula el comportamiento, el estado de ánimo, los pensamientos, los sentidos. Entonces el LSD apunta allí, a la serotonina. Por eso el cambio obviamente de comportamientos, por eso el cambio de percepciones, la confusión de sentidos que se apropian del individuo. En cantidad muy pequeña
ya aparecen alucinaciones, ¿sí? Ya aparecen alucinaciones con consumir dosis muy pequeñas. El LSD realmente es muy potente en este sentido. Y según la persona, según el organismo de la persona, según la psiquis de la persona, obviamente van a tener lo que se denominan viajes, ¿no? O un viaje bueno o un viaje realmente malo, una mala experiencia que va a tener esta persona con relación a esta droga. ¿Qué sería un buen viaje? ¿Sí? O sea, este está viajado, comúnmente se puede llegar a decir. ¿Y qué sería un buen viaje? Bueno, un buen viaje sería la persona se desconecta con la realidad, parece flotar, está realmente relajado, hay una alegría que parece un estado de ebriedad, o sea, un estado como si tuviera la persona borracha, una sensación así de distensión en todo caso, de no importarle nada, no tiene temor a nada, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, la inhibición empieza obviamente a caer, pero nunca se sabe si el viaje va a ser bueno o malo, nunca se sabe. De acuerdo al organismo, el viaje puede llegar a ser, o sea, tener estas instancias que no son, digamos, efectos malos, sino que son efectos eh, se pueden sobrellevar, pero no se sabe si ese viaje va a ser de esa naturaleza, pero puede llegar a ser un mal viaje. ¿Y cuándo sería un mal viaje? Los pensamientos que se adueñan de la persona es de terror, ¿sí? Muchas emociones que se dan en forma simultánea, todas juntas, o si no, una cascada de emociones que circulan eh, en los pensamientos, lo arrebatan a la persona, ¿sí? Permanentemente. Sentimientos distorsionados, o sea, sentimientos que no son exactamente los que lo que siente precisamente, sino que están totalmente distorsionados, forma de objetos alteradas, ¿eh? Ver de repente una computadora en forma alargada y es rectangular, todo tipo de objetos que pueda o que aparezcan en la visual de la persona están alterados, ¿sí? Tanto los que ve en ese momento o los que cree ver inclusive. Recuerden que hay alucinaciones. Puede sentir o escuchar colores, y acá está el tema de los sentidos, ¿no? Cómo ataca a la serotonina, que tiene que ver con los comportamientos, los sentidos. Puede sentir o escuchar colores. ¿Ustedes alguna vez escucharon colores? Bueno, no se pueden escuchar colores ni ver sonidos, pero a través del LSD, como hay una afectación a la serotonina que regula el comportamiento y regula precisamente los sentidos, básicamente puede pasar esto, ¿sí? Pasa esto en el mal viaje, ¿sí? El temor sin control, pensamientos de fatalidad, una sensación de creer que la persona se va a morir, cree que puede llegar a morirse, deseos de lastimar, ¿no? De ir y agredir a alguien o lastimarse a sí mismo. Esto sería cuanto al mal viaje. Obviamente que puede haber una mixtura, un buen viaje de base con algunas circunstancias que originan algo de lo que estamos diciendo en cuanto al mal viaje. Vamos a hablar de el predominante que puede llegar a ser el buen viaje o el mal viaje. Pero bueno, siempre los autores lo marcan como o bueno o malo el viaje, ¿sí? El viaje que realiza la persona que consume precisamente el LSD. Bueno, por vía oral, 20 o 30 minutos tarda en hacer efecto, ¿sí? Punto máximo de 2 a 4 horas, llega como una suerte de clímax y hasta 12 horas dura el efecto. Inyectada por vía venosa, 10 minutos. 10 minutos ya tiene un efecto realmente importante. Efectos dañinos que tiene el LSD. Bueno, aumenta el ritmo cardíaco, hay mayor temperatura, mayor presión, la respiración es aguda, insomnio, no tiene ganas de comer, puede tener temblores, sudoración, ansiedad. Y en esto vamos a hacer hincapié, ¿no? En algo. Ansiedad, depresión y esquizofrenia, ¿sí?
Fíjense ustedes cómo estoy diciendo un increyendo en cuanto a patologías graves. Ansiedad, que se puede resolver, inclusive en terapia. Hay muchas personas con ansiedad, inclusive que llegan a ataques de pánico, como patologías, ¿no? Como un síntoma de algo que están dando realmente mal. Pueden ser que personas que están estresadas normalmente no tienen por qué consumir LSD, pero ya cuando hablamos de depresión estamos hablando de una patología que tiene que ver con la estructura clínica de la psicosis. Por lo tanto, ahí ya las cosas empiezan a cambiar. Una esquizofrenia, estamos hablando de algo superior inclusive. Bueno, precisamente con esquizofrenia, aquellos músicos de los años 60, hubo uno muy simbólico que era Syd Barrett de Pink Floyd. Creo que en la otra clase lo había mencionado. Precisamente tuvo esquizofrenia porque él a partir de los 16 años empieza a consumir LSD para ensanchar, digamos, el cerebro, tener nuevas percepciones y generar creaciones que otros no podían llegar. O sea, algo nuevo, algo que digamos que no existía en lo natural de alguien que quiere crear simplemente a nivel de la conciencia. Por lo tanto, ese consumo masivo que empezó a tener lo lleva a un grado de esquizofrenia a partir de aquella juventud. Después no puede tocar absolutamente más y termina en un neuropsiquiátrico y fallece a la edad de 60 años, después de haber estado toda su vida allí, bueno, víctima de otras enfermedades también adicionales, pero con una enfermedad de base que era la esquizofrenia, ¿sí? Pero producto de lo que afectó el LSD a esa persona. Fíjense ustedes que en aquel momento de era psicodélica hubo varias personas que también, había varios músicos que también habían consumido LSD, y muchos de ellos, bueno, pudieron superar esas etapas y salir en todo caso de esas situaciones. Pero bueno, la psiquis de cada uno es diferente, por lo tanto se mantiene en forma diferente, puede llegar a ser las consecuencias que tiene ese LSD. Lamentablemente para este músico Syd Barrett termina siendo un lastre para su vida, sin dudas. Escenas retrospectivas o flashbacks, ¿sí? Hay escenas retrospectivas o flashbacks cuando puede dejar de consumirse o no, o bajar el consumo, y ahí aparecen cosas del pasado, ¿sí? Cosas que tienen que ver con cuando ha consumido y aparecen en escena, ¿sí? Entonces, hay escenas que se repiten, aparecen en la mente de la persona y no tiene por qué haber estado consumiendo precisamente el LSD. Pudo haber suspendido y sin embargo esas escenas es como un efecto rebote que hay de parte de la droga que ha consumido en algún momento de su vida, que es como un flashback, una vuelta a esas escenas que pueden durar, no sé, minutos, segundos, etcétera, pero que se apoderan de la persona. Muy común por el aumento de estrés. Si la persona está muy estresada, puede aparecer esto. Obviamente si ha consumido LSD en algún momento de su vida, aunque haya bajado o que haya dejado, ¿sí? Y esto obviamente que provoca muchos problemas en la vida cotidiana, ¿sí? Porque la persona obviamente se maneja con una vinculación un poco más, tiene que manejarse con una vinculación un poquito más, que tenga un apoyo de alguien que esté al lado, porque de lo contrario puede llegar a ser bastante feo la forma en que se maneja o la forma en que se sobresalta dentro de la casa, sobre todo si vive ya una vida familiar y trata de ser armoniosa esa vida, y esas cosas repiquetean, eso que se dejó atrás y vuelve otra vez a la vida, y es como un pase de factura. Parece que el LSD o el LSD como que si le estuviera tocando la puerta de su mente diciendo acá estoy, no te voy a dejar nunca. Puede producirse también
una situación desagradable. El LSD provoca tolerancia, según los autores no llega a un grado, no tiene por qué llegar a un grado de adicción. Como dijimos hoy, ¿no? En el caso de Syd Barrett, él consumía permanentemente el LSD, porque lo que primero consumió, obviamente como pasa con toda droga, no va a ser el mismo efecto que las veces posteriores por las cuales va a consumir. O sea, para lograr el mismo efecto que la primera vez va a tener que consumir más, y así sucesivamente en el resto de los días que tenga que tener un consumo. No se observa que genera adicción, pero sí, obviamente, es muy nocivo para el cerebro, porque altera la química cerebral, que obviamente no está para recibir esta sustancia. El tratamiento que se da para el LSD, obviamente el reconocimiento del problema, como toda persona adicta, la terapia conversacional. De repente una de las preguntas clásicas es ¿por qué usa LSD? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los músicos, pueden llegar a decir, lo uso para ensanchar mi cerebro, tener nuevas percepciones y ser más creativo. Bastante complicado si lo usa en ese sentido, porque si bien va a tener apoyo de familiares y amigos, va a tener una comunicación quizá estrecha, vínculos con personas que tienen que ver con la música, y también quizás que tengan que ver con personas que también consumen el LSD, para poder estar en la misma sintonía de creación. Por lo tanto, si está muy apegado a lo que es la música, la creatividad, le va a ser bastante difícil poder superar esta situación, porque es un cambio de vida total, ¿sí? Un cambio de vida, dejar prácticamente el desarrollo de la creatividad que se genera a través del LSD por un desarrollo creativo a nivel más consciente, o digamos de otra manera, más natural, sin estar bajo los efectos de las sustancias. Bueno, obviamente que para la psicopatología siempre va a haber ansiolíticos, que van a, pueden ser antidepresivos, siempre hay ansiolíticos que van a apuntar para ir superando la esquizofrenia, que por lo general se produce cuando el consumo llega a un grado de intensidad. En recuperación, bueno, la supervisión de sesiones siempre es importante, buscar metas que reemplacen actividades que involucraban a la droga. Bueno, cambiar de actividad, una actividad central. Si alguien está siempre consumiendo el LSD, va a ser importante un proyecto realmente de peso, ¿sí? Un proyecto realmente de peso. El artista, por lo general, si está bajo estos efectos siempre para obtener creatividad, como decía recién, bueno, va a tener que tener otro proyecto de peso para que se sienta, digamos, ligado a algo que tenga que ver con lo creativo. Quizá la pintura, quizás que también se expresa, muchas veces en las pinturas se expresa el inconsciente, hay mucho tipo de pinturas que tienen que ver con el expresionismo, el fobismo, muchas expresiones pictóricas que el inconsciente va expresándose de forma muy clara, ¿sí? Muy clara, y que también se puede llegar a ser creativo sin estar consumiendo esto. Y tener en claro, obviamente, de que este consumo da por tierra todo lo que puede llegar a ser en el campo familiar. O sea, está en la balanza. O querés seguir con esto por un afán de creaciones, etcétera, o porque te gusta tomar esto, porque te gusta viajar junto con tus amigos en esta situación de de tener otra realidad, porque la realidad te abruma, porque necesitas hacerlo, o querés estar vinculado más con tu familia, ser armonioso dentro de la misma y empezar realmente una vida nueva sin sustancias, ¿sí? Más contacto con amigos que no utilicen la droga es muy importante.
El ejercicio físico es muy importante, comer alimentos saludables también. Recuerden que la inapetencia es uno de los temas puntuales que tiene la persona que toma LSD, o sea, no come prácticamente. Evitar lugares, cosas o sentimientos que refiera al LSD. No es fácil, pero como dije, como no se genera una adicción, es un cambio, digamos, casi cultural, ¿sí? Aquel que ha iniciado el campo de la droga a través del LSD por diferentes temas, fíjense ustedes que está la gran posibilidad de que se genera una tolerancia, obviamente, pero como dicen los autores, no se ha observado que genere una adicción directa, pero sí el deseo de consumir para realizar X cosas con esos viajes. Por lo tanto, está esa posibilidad, bajar esa tolerancia y ser, en todo caso, tolerante con quienes lo quieren bien, a las personas que son los familiares y los amigos que realmente lo quieren. Hasta acá entonces el tema de LSD, ¿sí? Ahora vamos a un tema muy lindo, muy importante, como es para toda persona que esté en proceso de rehabilitación o inclusive que se ha reinsertado o está a punto de reinsertarse socialmente. Vamos a hablar ahora del taller de reinserción social. Vamos a hablar de algunas planillas y cuestiones que le vamos a dar a las personas que están para realizar este taller, que es muy, muy importante que ustedes lo sepan. Como ya sabemos, es muy arduo el trabajo que va a tener el operador respecto de la persona que va a salir de una comunidad terapéutica. Ya prácticamente está por salir, prácticamente dado de alta porque está limpio, no tiene mayores problemas, ha tenido salidas, pero ahora, en la reinserción social, más allá de la vinculación, la nueva vinculación con la familia, con amigos, etcétera, va a estar el tema del trabajo, ¿sí? Toda persona, más allá del consumo de sustancias, ha tenido trabajos, ¿sí? Pueden ser formales o informales, y la reinserción laboral no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil, primero por el estigma que provoca la persona que está rehabilitada, ¿sí? De repente la sociedad está un poco más abierta, y no son tan prejuiciosos para tomar una persona que ha estado rehabilitada del consumo de sustancias, pero siempre hay gente que mira por el rabillo del ojo esta situación. También, pero hay muchos que sí, y se necesita dar la posibilidad de que la persona pueda sentirse con un bienestar absoluto respecto del trabajo, que es el motor de la vida que nos toca vivir, porque estamos en una sociedad donde la oferta y la demanda es constante, y viviendo un sistema capitalista necesitamos ese dinero que da el trabajo para poder subsistir y de alguna forma alimentar, vestir a nuestra familia y sentirnos útiles en la sociedad, precisamente trabajando, y si es posible disfrutar del trabajo que hacemos, ¿sí? Entonces, más allá del estigma que pueda haber de ese otro que está ahí afuera, que no se fija qué es lo que hizo mal en todo caso, y qué es lo que se le puede también achacar a esa persona que no quiere emplear porque la persona está rehabilitada o supo de que está rehabilitada con el problema de adicciones, que ha tenido algún problema antes. Está el caso de ser fuerte por parte de la misma persona rehabilitada, porque la misma persona que se rehabilita tiene que salir directamente con una fortaleza, ser fuerte, no tener esos pensamientos agoreros que impliquen no voy a poder, me van a ver como que soy un rehabilitado y no me van a tomar. Hay un montón de pensamientos que obviamente son pensamientos automáticos, que ya hemos hablado en ese sentido, que causan
una emocionalidad muy oscura, negativa, y que tienden obviamente a paralizar a la persona que ya se reinsertó socialmente y que necesita invariablemente ir a trabajar. Entonces, en el taller de reinserción laboral es muy importante machacar varias cosas. Primero, hay una situación muy interesante que es el reporte de la historia laboral. La persona van a tener varios minutos, ¿sí? Varios minutos. ¿Qué es el reporte de historia laboral? Es la reconstrucción de la historia como trabajadores, porque fueron trabajadores, entonces van a tener que reconstruir de alguna manera esa historia. Va a empezar con un campo de motivación que va a durar 10 minutos, estamos reunidos todos en grupo. Vamos a distribuir después algunas planillas con un bolígrafo, perdón, una tiza o un fibrón. Vamos a tener un pizarrón a mano, que después se van a generar ideas allí. Pero vamos a dar algunas planillas para que empiecen a trabajar sobre las mismas. En esa motivación van a durar 10 minutos, van a tener que contar una breve historia de trabajo en grupo. En esos 10 minutos las personas que están dentro del grupo se van a contar a sí mismas y vamos a mediar, obviamente, como operadores para, si alguno habla de más o habla mucho, en cortar para que el otro hable. Y luego tienen que contar alguna breve historia de trabajo en grupo, ¿sí? ¿Cómo había surgido algún trabajo que de repente recuerden? Siempre va a haber alguno que es el trabajo insignia de la vida de la persona, ¿no? El trabajo principal. Y por lo menos es esa motivación como para entrar en tema, ¿no? Por eso motivación 10 minutos para entrar en tema, para que sepan de qué va a tratar la actividad. Después vamos a distribuir las hojas. Una hoja va a ser el reporte de la historia laboral. Esto va a durar 30 minutos. Van a tener una planilla, precisamente. Una planilla de la reporte de historia laboral. Y acá es muy importante que el desempeño en trabajos que le gustaba, ¿sí? ¿Cómo se desempeñó en trabajos que le gustaba a la persona? Por ejemplo, dar y recibir órdenes, la puntualidad. ¿Cómo cree que recibía las órdenes esa persona, por ejemplo, de X trabajo? ¿Y cómo daba las órdenes? ¿Era autoritario, no era autoritario? ¿Era puntual? ¿Llegaba temprano? ¿Llegaba tarde? ¿Por qué no llegaba temprano? ¿Por qué llegaba después de hora? Etcétera, ¿sí? Acá en algún momento quizá aparezca también el tema de que, y sí, en algún momento no fui a trabajar porque había consumido el día anterior, por ejemplo, ¿sí? Y esto se va a vislumbrar también, porque es lo que no va a tener que hacer cuando se reinserte laboralmente, obviamente que no. Se van a sacar conclusiones, pero prácticamente la planilla consta de trabajos realizados, en la edad que los realizó, cuál era la relación con los compañeros, ¿sí? ¿Era buena, era mala? La relación con los jefes, bueno, acá también, ¿qué tipo de jefes le había tocado? Hay jefes que son más permisivos, otros que son muy autoritarios. ¿Y qué pasaba en una u otra situación? ¿Cómo se desempeñaba? ¿Cómo recibía en todo caso lo que les imponían hacer? Las conductas equivocadas. Esto es muy importante. Para el reporte de la historia laboral, la conducta equivocada que realicé. La persona va a tener que poner acá cuáles fueron las conductas equivocadas. Quizás, por ejemplo, que haya consumido en pleno trabajo, ¿sí? Y esa es una conducta, obviamente, que en muchos casos aparece en la planilla, ¿sí? Haber consumido realmente en un trabajo que hoy, lógicamente, no corresponde. Pero también ser agresivo con algún compañero, llevar chisme de un lado para otro, tomar justicia por mano propia por cosas que hablaron de uno, de él. Entonces, son conductas equivocadas quizá que realizó, pero lo va a tener que poner acá. Entonces, una por una, los trabajos que realizó. Quizá haya algún trabajo, alguno que no quiere ponerlo, pero bueno, es interesante que pongan todos, se le dice que los pongan, tienen para eso esa cantidad de minutos. Las conductas acertadas que realizó, muchas veces hay ayuda a un compañero, es una conducta muy buena.
el estar siempre atento a eso. ¿Por qué dejé de trabajar? Bueno, hay muchos casos que tienen que ver con ese consumo lamentablemente de sustancias que hizo que quizás que lo echaran del trabajo a la persona que está en el grupo y que lo estamos asistiendo en el taller que estamos realizando. Bueno, se sacan entonces conclusiones, después de que todo el mundo tiene estas planillas, que después son entregadas. Bueno, hay conclusiones que van a sacar cada uno y está muy bueno el cruce de conclusiones para llegar a tener conclusiones válidas pero consensuadas, ¿no? Aquel dijo tal cosa, el otro que no se oponga tanto a las cosas, que de repente haya consenso en el grupo de las cosas que se hicieron bien y que se hicieron mal y que no haya tanta diferencia. Por lo general, y dada la situación de alta o próximo a tener la gran posibilidad de ir a reinsertarse laboralmente, socialmente, pero también laboralmente, porque reinsertarse socialmente implica ir a trabajar, también ir a conseguir un trabajo, que las personas están más allá de lo que fue cuando entraron a la comunidad terapéutica. Por lo tanto, van a siempre a sentir que lo que hicieron mal lo ven desde una perspectiva, desde una saludable perspectiva, ¿sí? Y no se sienten mal por ese motivo, no se sienten mal por ese motivo, sienten, ya vienen trabajando durante en la comunidad, en varios talleres, ya han aprendido que la mentira, la manipulación no es buena, no lo llevó a nada más que a la comunidad precisamente, y a cortar lazos con su familia. Por lo tanto, van a sentir que quieren realizar las cosas como corresponde. Después de esto, entonces, hay otra planilla que se le va a dar que tiene que ver con las fortalezas y debilidades como trabajador. Acá van a tener otros, ahora 40 minutos, lo que ayudaron a desempeñarse y lo que dificultaron el trabajo. Bueno, acá en algún momento como fortaleza, vamos a poner también qué grado de narcisismo tiene cada uno, ¿no? A ver qué grado de suficiencia o autosuficiencia están teniendo, porque realmente no tienen que tener esa suficiencia, sino que tienen que tener un grado de humildad que no la tenían antes, y vamos a pescar algún dejo de soberbia que todavía puede llegar a quedar en alguno de ellos. Pero como fortaleza, lo que ayudaron a desempeñarse en los trabajos. Y como debilidades, bueno, lo que tanto dificultó y que creen ellos que dificultó. Toda esa información va a ser trabajada, obviamente, por el grupo mismo, mediando nosotros en los mismos. Lo más importante acá, más allá de las fortalezas, que ya sabemos que la tienen, porque lo están reseñando, están cómo solucionan las debilidades. Puede llegar a decir cuál fue la debilidad en el trabajo, y que llegado cierto momento tenían que ir a consumir, que llegado que siempre tenían problemas para llegar a tiempo. Bueno, en el tema del consumo ya está trabajando en la comunidad, y el tema de la puntualidad va a ser un trabajo aparte, porque realmente ahora se impone hacer las cosas decididamente bien. Es como una hoja en blanco por la cual empiezan a escribir su nueva vida, ¿sí? Su nueva vida laboral. Aunque también es su nueva vida porque ya está rehabilitado y ya está intentando y logrando plasmar lo que ya viene logrando en la comunidad terapéutica de bueno. Finalmente va a haber un cierre de 10 minutos que pudieron ver hoy, anotar las ideas, y aquí sí tomamos el pizarrón, las ideas que les pueda surgir en ese momento. Es muy importante la espontaneidad, ¿sí? Las ideas que pueden surgir y las colocan en el pizarrón. Conocerse a sí mismo, y esto lo tenemos que decir siempre, conocerse a sí mismo es la base del triunfo, ¿sí? Por eso es que
si se autoengañan con estas planillas y lo que dicen allí, bueno, se están autoengañando y van a recibir, y esto se lo tenemos que decir, van a chocar contra una pared, que sería un poco chocar contra la pared laboral o la pared social, que los van a traer nuevamente a la realidad. Luego va a haber una hoja de autoevaluación del proyecto laboral, que es otra planilla, la hoja de autoevaluación del proyecto laboral. Y aquí, bueno, hay una serie de preguntas que van a tener que realizar, ¿sí? Yo les voy a leer algunas de las preguntas que nos manejamos con las planillas. Sé en qué quiero trabajar, sé qué hacer para encontrar el trabajo que quiero, sé por qué busco trabajo, sé qué tiene de bueno para mí el trabajo que quiero, conozco mis necesidades básicas. Conozco mis necesidades básicas es muy interesante. De repente tengo que trabajar porque si no, no puedo alimentarme ni alimentar a mi familia. De repente esa es una necesidad básica, ¿no? Conozco mis necesidades básicas, tengo claro que cómo voy a gastar mi sueldo. Recuerden que posiblemente el sueldo, es muy probable, si estaba internado, que el sueldo iba todo para la droga, pero ahora ya sabe que no tiene que, obviamente, que ir a consumir y ni a gastar plata en esto. Tengo claro los tipos de trabajo en que hay riesgo de consumir para mí. Tengo claro, por ejemplo, ¿cuál sería un trabajo que puede llegar a tener un riesgo? No sé, de repente trabajar en un bar y la persona ha padecido el alcoholismo, ¿no? Entonces, bueno, estar permanentemente rodeado de cerveza, de vino, de vodka, etcétera, y estar sirviendo a los clientes, bueno, ya hay un trabajo previo que indica que él sabe que no tiene que consumir. Es una prueba de fuego. Se sabe que no tiene que realizarlo, pero sabe que es el riesgo, porque ahí está lo que lo llevó a la internación. Tengo claro cuáles son las conductas que en el trabajo